Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que están observando este video. En esta oportunidad vamos a continuar con esta sección que tiene que ver con la programación del PLC o con la introducción a la programación del PLC, específicamente con lo que es la programación para circuitos de tipo combinacional a través de lo que son las formas canónicas, específicamente lo que es la segunda forma canónica. Como ya hemos estudiado, las formas canónicas, ¿cierto?, son un procedimiento que nos permite encontrar un programa ladder para programar el PLC a partir de un problema de automatización. Esto es un procedimiento, una metodología. Y en el caso de la segunda forma canónica, este programa ladder va a tener una forma o una función booleana que la vamos a pensar de esta manera, así como esta ayuda a memoria, que va a ser multiplicación de sumas. La primera forma canónica era suma de multiplicaciones y ahora la segunda forma canónica la vamos a entender como multiplicación de sumas. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, así que comenzamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las formas canónicas. Luego vamos a ir a la segunda forma canónica, vamos a definir, vamos a hacer el procedimiento y lo vamos a ejemplificar. Y luego eso va a quedar una tarea de programación, evidentemente. Entonces, en resumen, y aplicadas al PLC, podemos decir que las formas canónicas son una metodología que permite solucionar problemas de automatización de tipo combinacionales. Recordar un poquito lo que son los problemas de automatización de tipo combinacionales. Son aquellos problemas donde las salidas del PLC, es decir, este simbolito de bobina, ¿cierto? Se comandan, vamos a colocar aquí como una nubecita, específicamente por combinación de entradas, ¿ya? Es decir, cómo estén conectadas las entradas, solamente por eso, ¿ya? Entonces sabemos que existen también lo que es la programación secuencial, y la programación secuencial lo que hace es que utiliza memorias que tiene el PLC y que realiza una programación o realiza una secuencia en base a cómo es el proceso que quiere automatizar. Entonces por eso se llama secuencial. En cambio estos son solamente combinaciones, ¿ya? Para eso se aplica las formas canónicas. Es decir, entonces, permite encontrar la programación que requiere el PLC para dar solución a un problema de automatización de tipo combinacional. O sea, nos permite entonces encontrar aquel programa ladder, por ejemplo, que va a solucionar el problema que nosotros planteemos, siempre y cuando sea de tipo combinacional. Como existen dos formas canónicas, entonces podemos decir que para un mismo problema de automatización combinacional es posible encontrar al menos dos soluciones. Al menos dos soluciones, ¿ya? Y estas dos soluciones van a estar dadas por la primera forma canónica y por la segunda forma canónica. Nosotros ya tenemos estudiado lo que es la primera forma canónica, entonces ahora tenemos que estudiar lo que es la segunda forma canónica. El procedimiento es el mismo. Vamos a partir de un problema, ese problema lo vamos a llevar a una tabla de verdad. La tabla de verdad nos va a entregar una función booleana que podría estar en primera forma, ¿cierto? Como es la suma de multiplicaciones, o puede estar en segunda forma, como es multiplicación de sumas. Y a partir de la función booleana nosotros vamos a encontrar el ladder. Entonces nosotros vamos a tener para el mismo problema, podemos tener dos soluciones. Podemos tener un ladder que va a estar en primera forma canónica y podemos tener también un ladder que va a estar en segunda forma canónica. Como ya estudiamos lo que es la primera forma canónica, entonces ya podemos dar una solución a un problema de automatización en este formato. Entonces ahora la idea es que podamos ampliar este lenguaje o esta posibilidad que tenemos de dar solución a los problemas aplicando este formato en segunda forma canónica. Pero el procedimiento es el mismo. Lo que cambia es la función, ¿ya? Aquí está la diferencia, cómo obtenemos la función booleana. Bueno, eso es. Así es que rápidamente vamos a entrar en materia. Como ya dije hace unos minutos atrás, la segunda forma canónica la vamos a entender como multiplicación de sumas. Es decir, todas las funciones booleanas que aparezcan con un formato como el que voy a escribir aquí, ¿cierto? Que es el que tenía al inicio de la presentación, donde tengamos sumas de entradas, por ejemplo, y esas sumas las multipliquemos, podemos tener no sé cuántas multiplicaciones ya. Cuando tengamos este formato de función, entonces vamos a decir que esta función está en segunda forma canónica, ¿ya? Eso, eso es lo que vamos a pensar. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar la segunda forma canónica entonces de una tabla de verdad? Lo primero, o de un circuito de automatización. Lo primero es que tenemos que diseñar un plano. Eso es siempre, ¿ya? Siempre que queramos armar un tablero de automatización, de control eléctrico, lo que queramos, tenemos que tener un plano. Ya ese es el paso previo para ambas eh, formas.
ya sea la primera forma, la segunda forma o lo que sea. Siempre tienen que tener un plano, ¿ya? Bueno, entonces, igual que antes, pasar el problema a una tabla de verdad, es decir, transformar el problema en una tabla donde se especifiquen las soluciones de ese problema a partir de la lógica binaria. Ya estamos hablando del sistema binario. Luego de eso, y aquí empiezan las diferencias, sumar las entradas en aquellas filas donde la función tiene solución 0. Es decir, cuando nosotros pasamos el problema a una tabla de verdad, ya sabemos que vamos a tener una columna de soluciones. Ya vamos a colocar aquí la columna L, por ejemplo. Entonces aquí nosotros le vamos a ir asignando 0, 0, por ejemplo, 1, 1. Ya vamos a ir asignándole valores. ¿Ya? No me quedó muy bonito el 1, pero bueno. Entonces, sumar la entrada en aquella fila donde la función tiene solución 0. Anteriormente nos fijábamos donde la solución valía 1, ahora nos fijamos donde vale 0. Es decir, esto no lo vamos a tomar en cuenta y nos vamos a concentrar solamente donde vale 0. Y en esas filas hay que, una vez que sumamos la entrada, hay que negar aquellas que se encuentran en 1. Hay que negar las que se encuentran en 1 aquí. Entonces después vamos a ir a mirar aquí la tabla, vamos a ver cuáles están en 1 y esas son las que negamos en nuestra suma. Bien. Y lo último es que vamos a expresar la función, vamos a expresar la salida, digámoslo así, como función booleana, multiplicando toda la suma obtenida. Esto que está aquí. ¿Ya? Esto sería lo que hay que hacer finalmente. Y con esto nosotros ya podemos obtener nuestro diagrama ladder. Bien, eso es bastante simple. El video podría durar hasta aquí, pero vamos a ejemplificarlo para aquel que no ha entendido, ¿cierto? Siempre es bueno tener un ejemplo. Cuando hicimos el videito de la primera forma canónica, lo hice a través de un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con la programación de un circuito 924 a partir de dos interruptores 912. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero le vamos a encontrar otra solución, la solución en segunda forma canónica. Ya tenemos la solución de ese sistema para la primera forma canónica, ahora vamos a encontrar la solución para la segunda forma canónica. Bien, entonces, para recordar, teníamos entonces un sistema 924 que queríamos comandar con interruptores 912. Sabemos que eso no se puede hacer porque los interruptores 912 solamente tienen dos contactos, ¿cierto? Dos contactos. Y los interruptores 924 sabemos que tienen tres contactos, como están acá. Entonces, la lógica cableada no la podemos hacer con interruptores 912. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el PLC? Bueno, una lógica programada. Entonces, para efectos de plano, el plano que necesitamos es exactamente igual al plano que teníamos para la primera forma canónica. Es decir, el plano no cambia. No cambia, el plano siempre es el mismo, en este caso, para este problema. Lo que cambia es lo que está aquí adentro del PLC, es decir, es el programa, lo que está en la memoria. Nosotros ya hicimos un ladder en primera forma canónica. Hicimos un ladder en primera forma canónica. ¿Ya? Y esta ampolletita funcionaba como si estuviera controlada por un circuito 924. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este ladder y vamos a hacer otro ladder en segunda forma canónica, y vamos a hacer que esta ampolletita siga funcionando en 924. Entonces, el plano es el mismo, pero el programa cambia. Pero aun cuando los programas sean distintos, la función va a ser la misma. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema que queremos solucionar es el mismo. Eso es. Y la tabla de verdad que nos permite a nosotros extraer la segunda forma canónica va a ser la misma tabla de verdad que de donde sacamos la primera forma canónica. Así que el plano es exactamente igual. ¿Ya? Entonces recordemos que el interruptor del primer piso lo habíamos puesto en la entrada 2, el interruptor del segundo piso en la entrada 6. Y la lucecita la colocamos en la salida Q4. Bueno, entonces diseñamos nuestra tabla de verdad, como ya dijimos, e igual que antes, número de columnas es igual al número de variables más 1. El número de variables siempre es el número de entradas. ¿Ya? Estamos hablando de la lógica combinacional, así que número de entradas. ¿Y cuántas entradas tenemos? Dos, los dos interruptores. Entonces aquí estarían 2 más 1 nos da 3. Listo, tenemos 3 columnas. Número de fila, 2 elevado al número de variables, 2 elevado a 2 nos da 4. Estas serían las combinaciones entonces. Estas serían las combinaciones. Difícil escribir aquí, así que espero que me tengan paciencia. Estas serían las combinaciones. Pero en términos de filas para la tabla vamos a tener 5 filas. La primera fila siempre es el encabezado. Bueno, ahí tenemos la tabla y la completamos con la lógica binaria normal como ya lo conocemos según el peso de cada una de las entradas. 2 elevado a 0,
que sería 1, por lo tanto cambia cada una fila, 0, 1, 0, 1. Este sería el 2 elevado a 0. Este tendría el peso 2 elevado a 1, y 2 elevado a 1 me da 2, entonces cambia cada dos filas, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y si tuviéramos una tercera sería 2 elevado a 2, que sería 4. Entonces cambiaría cada 4 filas, 0, 0, 0, 0 y después 1, 1, 1, 1. Pero como en este caso tenemos solamente dos variables y nos dice que tenemos 4 combinaciones, entonces aquí ya estamos listos con nuestra tabla. Entonces ahora tenemos que encontrar la solución, y es aquí donde tenemos que hacer el trabajo. Pero esta tabla de verdad va a ser la misma que la tabla para la primera forma canónica, porque el problema es el mismo. Entonces no podemos cambiar la tabla, el problema es el mismo. De todas formas vamos a repetir el análisis. En esta primera fila, nosotros encontramos a los dos interruptores abiertos. Entonces es evidente que cuando tenemos los dos interruptores abiertos, lo que el PLC tiene que hacer es apagar la luz. Por lo tanto, nosotros completamos aquí esta tabla de verdad con un 0 lógico, es decir, queremos que la luz esté apagada. En esta segunda fila, tenemos la situación de que se encendió el interruptor del segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una persona que está en el segundo piso que encendió el interruptor y va bajando hacia el primer piso, es decir, esta persona va transitando hacia el primer piso. Eso es lo que quiere decir esta fila. Ya estoy interpretando la tabla. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el PLC es que le tiene que encender la luz a la persona. Se la tiene que encender porque va a transitar por la escalera. En esta tercera fila, ¿qué es lo que aparece? Aparece que se encendió el interruptor del primer piso. ¿Qué significa esta tercera fila? Que hay una persona en el primer piso que enciende el interruptor y que va a transitar hacia el segundo piso. Por lo tanto, el PLC lo que tiene que hacer es encenderle la luz a la persona para que transite por la escalera y esté iluminada. Probablemente esta sería la fila más difícil de entender, pero en general la podemos analizar de la siguiente forma. ¿Cómo podemos entender estos dos unos? Lo podemos entender de la siguiente manera. Hay dos posibilidades. Una, que la persona haya estado en el primer piso, es decir, en la fila anterior, haya encendido el interruptor y lo haya dejado encendido aquí, evidentemente, porque llegó a la entrada de la escalera, encendió el interruptor y lo deja encendido. Transita hacia el segundo piso y en el segundo piso enciende el interruptor porque lo que quiere es apagar la luz. Eso es. Entonces aquí tendríamos que poner un 0. Pero ahora tenemos que analizar la otra posibilidad. La otra posibilidad es que la persona estaba en el segundo piso, aquí, y dejó encendido el interruptor en el segundo piso, mientras transitaba evidentemente hacia el primer piso, es decir, mientras iba para allá. Por lo tanto, cuando llega al primer piso, enciende el interruptor del primer piso porque quiere apagar la luz. Entonces, tanto en este caso como en ese otro caso, la persona siempre quiere apagar la luz. Por lo tanto, en esta última fila, tenemos que colocar aquí un 0 lógico porque el PLC tiene que apagarle la luz a la persona, porque eso es lo que la persona quiere hacer. Entonces, estamos interpretando las combinaciones. De eso se trata. Esa es la gracia de esto. ¿Ya? Bueno, entonces ahí completamos con 1 y ahí completamos con 0. Voy a borrar lo que había escrito porque lo había escrito... Aquí está el borrador. Lo había escrito aquí. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos la tabla. Y ahora lo que nos dice la segunda forma canónica es que nos fijemos en la columna de las soluciones, pero donde vale 0. Es decir, donde está en 0 la salida. Entonces todo lo que es 1, es decir, toda esta fila, no la toma en cuenta. Todo eso y esa no la toma en cuenta, porque vale 1. ¿Ya? Me dice que me fije solamente donde vale 0. Es decir, me tengo que fijar aquí, en esa fila, y me tengo que fijar en esa fila. Y me dice que tengo que, en esta fila, sumar las entradas. Es decir, tengo que sumar IPP más ISP. Es decir, el interruptor del primer piso más el interruptor del segundo piso. Eso es lo que tengo que hacer. Negando aquellos que están en 1. Pero en esta fila nos damos cuenta que el interruptor del primer piso y el del segundo piso están en 0. Por lo tanto, quedan sin negar. Entonces simplemente los sumo. Siempre es bueno ponerle un paréntesis porque después cuando los multipliquemos se nos pueden generar problemas por problemas de asociatividad. Así que siempre es bueno ir colocándole un paréntesis cuando vayan haciendo las sumas. Entonces sumamos las dos entradas y las dejamos sin negar porque las entradas están en 0. Entonces ahora nos vamos aquí abajo y también sumamos las entradas, pero tenemos que negar las que están en 1. Entonces, en este caso, estaría en 1 el interruptor del primer piso y el segundo piso. Por lo tanto, habría que negar las dos. Pero ojo, solamente hay que negar las entradas, no hay que negar la suma. Entonces nos queda de esta forma. Ahí está el interruptor del primer piso negado, más el interruptor del segundo piso negado. No hay que negar la suma, porque si yo niego la suma,
Si yo niego la suma, la voy a estar transformando en una multiplicación. Eso es por ley de Morgan. Así es que no hay que negar la suma, solamente las entradas. ¿Ya? Solamente las entradas. Hay que tener ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento? Lo que tengo que hacer ahora es tomar todas las sumas que me dieron. En este caso nos dieron dos sumas. ¿Ya? Nos dieron dos. Nos podrían haber dado tres o cuatro, pero nos dieron dos solamente. Las tomo y las multiplico. Entonces hay que expresar la salida como función booleana multiplicando las sumas. Entonces aquí tenemos la salida como función booleana donde están las dos sumas multiplicadas. Y esto ya lo puedo pasar a un diagrama ladder, ¿cierto? Directamente, porque ya sé que esto es un circuito paralelo, esto es un circuito paralelo, y los dos paralelos estarían en serie. Es decir, el contacto normal del primer piso y el del segundo piso estarían en paralelo, y ese paralelo estaría en serie con el contacto negado del primer piso, que también está en paralelo con el contacto negado del segundo piso. En términos de ladder sería así, de esa forma. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el IPP en paralelo con el ISS, estarían en paralelo. ISS es I segundo piso, disculpen, me acabo de dar cuenta de esto, ese es ISP. Bueno, entonces estaría el IPP en paralelo con el ISP, perdón, que sería esta primera suma, y esta línea va a hacer que queden en serie con este otro paralelo. ¿Ya? Esto por efecto de dibujo queda así, pero si ustedes lo hacen en el PLC, les puede quedar de otra manera, digamos. Yo lo dejé lo más juntito posible para que me cupiera este dibujo aquí en este espacio más pequeño. Bueno, entonces aquí está el otro paralelo del IPP más el ISP negado. Están aquí los dos en paralelo. Entonces los dos paralelos están en serie a través de este cablecito. Bien, eso es. Eso es. Vamos a ver cómo funciona entonces. Aquí ya tenemos el circuito simulado. O sea, programado. Entonces, vamos a cambiarlo al tiro antes que ISP. Ese era. ¿Ya? No me deja cambiarlo. Bueno, ya. Entonces, vamos a simulador rápido. Yo ahora he hecho a mandar el PLC y vamos a comprobar nuestra tabla de verdad. Entonces, vamos a decir, bueno, están los dos interruptores abiertos y la luz está apagada. Hay una persona que va a llegar al primer piso, va a encender aquí el interruptor, se enciende la luz, la persona transita por la escalera, llega al segundo piso, va a llegar al segundo piso, aquí estaría el interruptor en el I0.6, entonces aquí quiere apagar la luz, se le apaga. Listo. Pensemos que viene otra persona también por el primer piso. Llega por el primer piso, enciende la luz, transita por la escalera, llega al segundo piso y la apaga. Vamos de vuelta, una persona que está en el segundo piso, llega aquí al inicio de la escalera, se enciende la luz, transita hacia el primer piso, llega al primer piso, enciende el interruptor, apaga la luz, porque ya transitó por la escalera. Si hay otra persona que quiere ir bajando, entonces va a llegar acá, va a apretar el interruptor, se le enciende la luz, llega abajo, aprieta acá, se le apaga la luz. Listo. O sea, ¿el programa funciona? Funciona. Eso es bastante sencillo, ¿ya? Así es que, si se dan cuenta, para el mismo problema que teníamos de la escalera, hemos encontrado entonces una segunda solución que permite controlar este sistema súper bien, o sea, como si fuera un 924. O sea, ya tenemos dos soluciones para un mismo problema, ¿ya? Gracias a las formas canónicas. Ok, eso es todo. Simple en realidad, ¿ya? Hay que repasar este video, retrocederlo, ya hay que digerirlo un poquito, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Entonces para eso hay que hacer una tarea que ustedes ya empezaron a hacer, que algunos le hicieron bastante bien, digámoslo así, le hicieron sin ningún problema, así es que en ese aspecto yo creo que ahora va a ser incluso más sencillo realizarla, que tiene que ver con encontrar para el mismo problema que habíamos planteado anteriormente del circuito de cruce, encontrar la solución de este problema, pero en segunda forma canónica, ¿ya? Considerando que queremos armar este sistema con interruptores 9-12. Ya sabemos que eso, la lógica cableada no lo permite, porque para tener lógica cableada necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contactos. Necesitamos 10 contactos. Y si tenemos 3 interruptores 9-12, vamos a tener solamente 6 contactos. Entonces no podemos hacerlo con lógica cableada, necesitamos hacer una lógica programada. Ya sacaron la solución para primera forma, entonces ahora la idea es que encuentren la solución en segunda forma canónica.
De eso se trata esta actividad, un bonito ejercicio. Así que muy bien, señoritas, muchachos y personas que están observando este video, cualquier duda o consulta, directamente al correo. Los que no tengan mi correo, en la caja de comentarios pueden dejar sus dudas y yo con gusto estaré respondiendo. Que estén muy, pero muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.